Amigos de Radio CEDIR, tengan ustedes buenos días, bienvenidos. Les comento que en esta oportunidad estamos a través de la línea telefónica con el ingeniero Jorge Alberto Yontot Yaque, fitopatólogo, catedrático de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Les comento, con el ingeniero Jorge Alberto Yontot Yaque hablaremos sobre plagas y enfermedades más frecuentes en cultivo de palto. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a CEDIR. Mucho gusto, Juliana, encantado. Ingeniero, hoy vamos a hablar sobre plagas y enfermedades más frecuentes en cultivo de palto. ¿Las condiciones del clima actuales pueden preocupar al productor en lo que respecta a plagas? Sin duda, estamos atravesando por tiempos con temperaturas y periodos de lluvias que conciernen al cambio climático. Bien, todos sabemos que estamos próximos a tener un niño que puede estar calificado como mediano o moderado hacia un niño severo, y por lo tanto es evidente para todos los productores y todo ciudadano que estamos pasando variaciones, especialmente de temperatura, que favorecen sin duda alguna la biología de una serie de macro y de microorganismos en diferentes cultivos, entre ellos el palto. Por ejemplo, es el caso de las plagas insectiles. Yo creo que con estas condiciones muy conocidas del cambio de clima y especialmente con la venida de las lluvias, que en algunos lugares de la región andina ya comenzaron en este mes de noviembre, tenemos que estar preparados para poder mitigar, poder enfrentar, poder amortiguar el embate de estas plagas en el cultivo de palto. Mucho más cuando ya estamos respecto a la fenología del cultivo, ya estamos en fructificación. ¿Cuáles son las plagas de las cuales tenemos que preocuparnos, ingeniero? Bueno, palto que tiene actualmente una gran diversidad de plagas insectiles, incluyendo a los ácaros. Todo cultivo es así, ¿no? En la medida que se va sembrando en más área, en más años, de forma más intensiva, van apareciendo nuevas plagas y las que ya existían se van incrementando. Por ejemplo, tenemos el complejo de querezas, algunas de ellas muy importantes porque dañan a los frutos, caso por ejemplo de Fiorimia, de Protopulminaria, Niverlesia, Saifetia, etcétera. Muchas veces hacemos tantos esfuerzos para tener una producción de buena calidad y justo en el mes final o 2 meses finales ya para la cosecha, estas plagas comienzan a afectar los frutos. Después, con esta situación del niño que se viene, también hay que tener en cuenta el complejo también de moscas blancas. Las moscas blancas, si bien colonizan hojas, pero en algún momento también colonizan frutos. Y tenemos también algunas larvas, gusanos, como es el caso de Oikoticus, conocido más como el bicho del cesto, que también es su biología, su ciclo de vida es más activado en la medida que las temperaturas aumentan. Entonces aquí, frente a todo este complejo de plagas, tenemos que tener a la mano una serie de estrategias en todo lo que corresponde a alternativas tecnológicas, ya sea para palto convencional o para palto orgánico. Ingeniero, ¿y tendremos, por ejemplo, incidencias de trips? Sí, los trips, las 2 especies más conocidas que tenemos en palto, entre ellas Trips tabasi, sin duda que van a constituir plagas importantes en esta campaña agrícola, debido a que son insectos cuya biología es más activada por el incremento de la temperatura. El problema de trips en este momento no es en floración. Bueno, ya las plantaciones de palto ya pasaron la floración, porque estos trips los encontramos muchos en las flores, sino más bien hay que tener bastante cuidado, en estar alerta en el control cuando tengamos ya los frutos. Obviamente en este momento ya tenemos frutos en crecimiento y por lo tanto debemos mantener todo un servicio de monitoreo. Eso es sumamente importante. Los agricultores
Tienen que estar constantemente recorriendo sus campos, sus plantaciones, revisando la parte aérea de la planta y poder detectar pues qué plagas tenemos, entre ellos, como comentamos, los trips. Es importante que para este propósito de monitoreo los productores puedan recibir alguna asesoría, alguna asistencia técnica, capacitaciones, de manera que se mantengan actualizados. El ritmo de incremento de las plagas y de su presencia con este niño que se viene no va a ser igual que cuando se trata de un año normal. Es predecible de que vamos a tener poblaciones mayores de plagas infectiles y también de ácaros. Ingeniero, ¿y nos debe preocupar también la aparición de araña roja en los campos? Sin duda, sin duda. La araña roja es una plaga permanente de todos los tiempos en Palto. Pues hay que tener bastante cuidado con este ácaro o araña porque daña principalmente las hojas y las broncea y le resta nutrientes a la planta y capacidad fotosintética para que la planta pueda almacenar más reservas, especialmente en el periodo ya de fructificación y críticamente cuando ya estamos cerca de la cosecha, donde queremos que los frutos tengan pues la mayor cantidad de materia seca. Hay que controlar las arañas. Y frente a todas estas condiciones del clima actuales, tal como usted lo ha mencionado, los agricultores, los productores sí deben preocuparse en lo que respecta a plagas, ¿no? Entre ellas el trips, la arañita roja y otros. ¿Cuál es el nivel de daño que estas causarían? Bueno, algunas de ellas, más que todo las llamadas plagas emergentes, o sea, aquellas que ante condiciones climáticas muy especiales, como las que ya se están presentando, sus poblaciones se incrementan muy rápidamente y en niveles muy altos, ¿no? Aquí podemos citar, por ejemplo, las querezas, la misma arañita roja. Hay que tener muchísimo cuidado. La arañita roja es bastante favorecida por el incremento de la temperatura y en plantas que no están bien nutridas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas plagas que se incrementan muy rápidamente y a veces nos ganan. Si no hago un monitoreo oportuno, ya cuando llego después de una semana a la plantación de Palto, ya encuentro que las poblaciones son incontrolables, ¿no? Por eso es que hay que monitorear permanentemente. Y por el otro lado, las querezas, estar monitoreando, ahora que ya la fruta está en crecimiento, ya más allá de la mitad de crecimiento de la fruta hay que tener muchísimo cuidado con las querezas. Muchas de ellas primero están en las hojas y después ya pasan a las ramas y después pasan a la fruta. Entonces querezas como por ejemplo Fiorinia, temible, hemiberlesia, Haifetia, en fin, son querezas que afectan a la fruta y nos va a quitar pues calidad de fruta y menores posibilidades de exportar. Y por lo tanto también hay que estar pues atentos al control de ellas. Una vez más, la limpieza de los campos, la limpieza de las plantas ayuda muchísimo al control de estas plagas. Pero también ya hay que, en casos necesarios, hay que echar mano pues también a los productos que tienen efecto en el control. Por ejemplo, dependiendo si es un palto orgánico, pues tenemos por ejemplo los extractos de ajos, los extractos de ají, de carayanga, tenemos extractos de canela, extractos de cítricos. Hay que hacer lavados, los lavados oportunos antes de que colonicen mucho estas plagas. Para eso tenemos los detergentes agrícolas. Tenemos, por ejemplo, el NIN, que es un azadarichín, ayuda mucho. Los aceites también. Ahí con aceites sí hay que tener mucho cuidado a fin de evitar que los aceites agrícolas, parafínicos más que todo, pues manchen la fruta. En eso sí hay que hacer aplicaciones previas para ver que no manche. Y ya por lo demás, respecto a productos químicos, hoy en día el mercado de plaguicidas es bastante grande. Tenemos pues las abamectinas, tenemos los piretroides, los espinosap, en fin, una cartera grande de productos. Y en relación a la antracnosis, ¿también nos debe preocupar, ingeniero, o la Phytophthora cinnamomi? Bueno, de las enfermedades comunes en Palto, una vez más, al incrementarse la temperatura en el suelo,
También se activan hongos radiculares, como es el caso de Phytophthora, Cylindrocarpon, Fusarium, pero en la parte aérea tenemos dos hongos que son los más importantes y que al final son los que tienen más peso porque van a decidir el rendimiento que se obtenga y la calidad de la fruta. Uno de ellos es la Pseudiplodia theobrombae, que produce pues lo que conocemos como muerte regresiva o muerte descendente, pero lo más triste con esta enfermedad es que afecta a los frutos produciendo la enfermedad llamada la pudrición peduncular. Es un patógeno, digamos así, traicionero. Cuando cosechamos la fruta no sabemos si esta está infectada y si exportamos o aún cuando quede para el mercado nacional. Posteriormente la pudrición va a aparecer ya en el mercado, en manos de los consumidores. Y el otro patógeno, que ese sí hay que tener muchísimo cuidado ahora con las lluvias. Productor que no monitoree, que no controle, que no tenga medidas, que no aplique medidas preventivas, es Colletotrichum, el hongo Colletotrichum que produce la enfermedad llamada la anthracnosis. La experiencia de este año que llovió en la costa norte, principalmente, ¿no? Visitemos, por ejemplo, Lambayeque, La Libertad, más que todo Lambayeque, pues han habido empresas, fondos, han perdido por las dos enfermedades antes citadas, la pudrición peduncular producida por la Pseudiplodia y por la anthracnosis producida por Colletotrichum. Pero aquí con lluvias, lo más preocupante es este hongo Colletotrichum. Este hongo pues daña los frutos. Cuando uno cosecha no va a ver la enfermedad. Tal vez lo puede ver cuando ya los frutos están unos días en la planta procesadora, en packing, pero ya lo más preocupante es cuando la fruta llega a país de destino, en el caso de fruta para exportación, ¿no? O pues sin duda también en los anaqueles, en los mercados populares, en los supermercados, cuando la falta queda pues en el país. Ingeniero Jorge Alberto Yontov, entonces las condiciones del clima actuales sí deben preocupar al productor en lo que respecta a enfermedades. Sin duda, mire, vamos a ver por partes. Si hay mucha lluvia, si los campos no están limpios, no se les ha sacado las malezas, si no se les ha trazado drenes, el agua se va a acumular mucho más en suelos que son muy retentivos, suelos, por ejemplo, arcillosos, francoarcillosos. Entonces, una de las medidas ahí es tener los campos limpios para que no ocurra un proceso de evapotranspiración por malezas que se acumulan en los campos. Por otro lado, para no retener el agua hay que trazar drenes, tal vez no drenes tan sofisticados, pero hay que ver la forma como se va a eliminar el agua excedente, porque así se genera un microclima interno aparte de que ejerce directamente las lluvias sobre la planta. Entonces la humedad ambiental se incrementa mucho y eso favorece la activación, la germinación de los propágulos de los hongos, especialmente del hongo de la anthracnosis. Entonces, por ahí hay que comenzar con tener plantas bien podaditas, o si hay ramas que se están secando, pues hay que sacarlas, hay que podarlas y hay que eliminarlas, hay que tener nuestros campos limpios de malezas, hay que hacer sus drenes hasta donde sea posible para poder eliminar el agua excedente y más labores que conciernen a, por ejemplo, bajar el estrés de las plantas. Ingeniero, ¿y cuál es el nivel de daño que causarían la anthracnosis, la Phytophthora cinnamomum y otras enfermedades? Bueno, en tiempos de lluvia, en un año normal respecto a la anthracnosis se puede presentar, pero la incidencia, el porcentaje de frutos se enfermen con este patógeno, Colletotrichum, es muy bajísimo, ¿no? Excepto que no se maneje bien el campo, ¿no? Por ejemplo, plantas que no están bien podadas, muchas malezas, podríamos tener algo de anthracnosis, pero en tiempos de lluvia, ahí sí, ahí es bravo. En tiempos de lluvias,
podemos tener antracnosis de cada 100 frutos, probablemente más del 50% de los frutos con antracnosis. Lo digo muy en serio. Es algo así como lo que ocurre en mango. Supongamos que coincide la cosecha o semanas antes de la cosecha con lluvias, vamos a tener problemas fuertes con antracnosis, y ahí, como todos sabemos, en el caso de mango, ya los acopiadores, los exportadores ya no nos quieren comprar el mango. Lo mismo puede pasar con la fruta de palto. Si llueve, pues ni modo. Por eso es que todo el control que se haga para antracnosis tiene que ser preventivo. Como ya repito, mantener el campo limpio, plantas podadas que puedan transpirar bien, metabolizar bien, consumir sus nutrientes bien, formar sus materias secas bien. Y luego, sin duda, pues la aplicación también de fungicidas, que es necesario, sí o sí, y que eso va al compás de, si se trata pues de una palta orgánica, de una palta convencional, y según eso veamos qué productos podemos aplicar. En esta oportunidad estamos conversando con el ingeniero Jorge Alberto Yontop Yaque, fitopatólogo, catedrático de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con el ingeniero estamos conversando sobre plagas y enfermedades más frecuentes en cultivo de palto. Ingeniero, ¿se han presentado días con humedad relativa alta? ¿Algún cuidado relevante en este caso? Sí, para el caso más que todo de enfermedades. La humedad relativa alta da lugar a que los propágulos fungosos que están ahí en la planta germinen, y aquellos que están sobre los frutos también germinen y penetren al fruto. El caso, por ejemplo, de la Laciodiplodia, Chloroma, el caso de Coletotrichum, que ingresan al fruto. Ingresan y como el fruto todavía está verde, se mantienen ahí en un estado que le llamamos estado de infección latente. Es decir, el hongo como que se pone a dormir ahí en la fruta y se va a activar cuando ya esta comienza a madurar. Entonces, la humedad relativa, más allá, por ejemplo, de 85%, 90%, es una humedad ambiental muy favorable. Por eso que yo les decía hace un momento, que una forma de control eficaz para minimizar estas enfermedades, especialmente en los frutos, es tener las plantaciones muy bien ventiladas. Entonces, con una plantación muy bien ventilada, la humedad ambiental disminuye. ¿Por qué? Porque al haber podado, por ejemplo, bien el aire, el viento circula. Y el viento es el mejor desecante natural que tenemos. Entonces, al circular el viento, baja la humedad relativa. Al bajar la humedad relativa, entonces las posibilidades de que estos propágulos fungosos, más que todo sobre el fruto, germinen es menor o simplemente no germina. Ingeniero Jorge Alberto, teniendo en cuenta los pronósticos de presencia de lluvias muy fuertes en el verano del 2024, ¿qué previsiones debe tomar el productor en materia sanitaria? Bueno, mantener los campos limpios en todo lo que sea posible, hacer sus drenes, podar sus plantaciones, eliminar restos de ramas que han sido afectados, por ejemplo, por la Laciodiplodia. Tener que nutrir bien a las plantas, hay que nutrirlas bien, hay que apostar por el balance nutricional en macro y en microelementos. Hay que desestresarlas a las plantas. Obviamente eso va amarrado en qué tipo de suelo o en qué condiciones fueron sembradas esas plantas. Por ejemplo, podría ser, hay plantas de palto que están en suelos salinos, en suelos pedregosos, poco profundos. En fin, hay que tratar de desestresarlas, porque en esas condiciones esas plantas se estresan. Una forma de ayudar a desestresar las plantas es trabajando con los llamados consorcios de microorganismos benéficos. Hoy por hoy la industria de plaguicidas nos ofrece una gran diversidad de microorganismos benéficos, entre ellos, por ejemplo, muy conocido el género Trichoderma, el género Bacillus, las Pseudomonas, las micorrizas que son sumamente útiles para todo ese conjunto. No solamente van a actuar protegiendo a las raíces, sino que van a inducir en ellas mecanismos de resistencia
hacia las plagas, hacia los patógenos. Y por otro lado, algunos de estos, como por ejemplo las micorrizas, tricoderma, solubilizan el nitrógeno, solubilizan el fósforo residual que queda en el suelo y se lo ceden a la planta. Otros, como las micorrizas, que son hongos también benéficos, igualmente solubilizan el fósforo, le ceden a la planta agua limpia. En el caso que una planta esté, por ejemplo, posicionada con muchas sales, las micorrizas lavan las sales y le ceden a la planta agua más limpia para que no se intoxique. Y por otro lado, micorrizas y otros de los hongos y bacterias benéficas que he mencionado, como los bacilos, el tricoderma, van a promover el mayor crecimiento de la masa radicular. Entonces una planta en esas condiciones va a tener un mayor crecimiento y va a superar las limitaciones que tenga a nivel del suelo y va a desestresar. Hay que aplicar pues sus algas marinas, sus aminoácidos, eso es indispensable, sus ácidos húmicos, sus ácidos fúlvicos. Tenemos que manejar una plantación de esa manera, considerando que el palto es un cultivo muy rentable. Somos el segundo país a nivel mundial como productores y exportadores de palto. Entonces tenemos que trabajar con ese nivel de tecnología. Ya en la parte aérea, pues hay que optar también por el control ya de los otros problemas patológicos y de plagas insectiles. Por ejemplo, dependiendo, pues ustedes creo que tienen allá palta orgánica. Entonces, aparte de las labores culturales que les he mencionado, hay que apostar también por la aplicación, por ejemplo, de extractos de plantas. Hay varios extractos de plantas actualmente. Por dar un ejemplo, nada más Timorec, que es un extracto de un aceite de malenuca. Y por lo demás, pues también recurrir eventualmente a los productos químicos, los que tienen luz verde, por ejemplo, es el caso de los sulfatos de cobre pentihidratados, muy útiles para el control de la teodiplodia, para el control del hongo de la antracnosis. Y en lista tenemos pues una relación bastante grande de fungicidas. Ingeniero Jorge Alberto Yontop, ¿algún número de celular o un correo para que los interesados puedan comunicarse directamente con usted en caso tengan alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Sí, con mucho gusto. Miren, ya que se ofrece esta pregunta, yo tengo como cultura profesional y personal de ayudar mucho a los productores. Me encanta ayudarlos a los agricultores, más que todo pequeños, a los medianos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo valoro mucho el esfuerzo que ellos hacen por producir, porque la producción que ellos tienen mayormente o generalmente queda en el mercado nacional. La agricultura familiar, o llamada también agricultura menor, agricultura pequeña, es la que realmente nos da que comer aquí en el país. Nos da que comer. Y cómo no apoyarlos desde el punto de vista de mi experiencia tecnológica. ¿Por qué no? Con mucho gusto. Pueden llamarme ustedes con mucha confianza o me pueden escribir. Mi teléfono es el 97-911-7964. Me llaman ahí y si tienen su WhatsApp, yo les envío también mi correo para cualquier cosa que ustedes quieran consultar. Mi correo es jorge.yontopyaque@fitosanidadperú.com.p. Con mucho gusto y con mucha confianza me pueden escribir, llamar y yo los voy a atender. Ingeniero Jorge Alberto Yontop Yaque, muchísimas gracias por atender la comunicación de nuestra organización CEDIR. Estamos seguros que toda la información que usted ha compartido esta mañana con nuestros amigos agricultores y productores va a ser de gran ayuda para ellos y lo pondrán, estoy segura, en práctica en sus campos. Muchísimas gracias. Finalmente, sus palabras de despedida o algo más que usted desee agregar. Desearle a los productores de palto y en general de esta parte de Ancash, que por ahí conozco un poco porque he pasado algunas veces por el valle, que tengan un feliz año, una Navidad muy bonita con sus familiares y que sean exitosos el año que viene respecto a la producción de palto y de otros cultivos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga bonito día. Igualmente para ustedes. Hasta luego.